hasta la provincia de Tierra del Fuego, precisamente a la ciudad de Río Grande. Allí está Guadalupe Zamora, que es la presidenta del Consejo Deliberante, allí precisamente de la ciudad de Río Grande, pero ella también es licenciada en Comunicación Social y abogada. Zamora, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por esta comunicación. Finalmente, digo, el gobierno de la nación en su momento había anticipado la eliminación de aranceles a productos importados, lo que trajo cierta preocupación a los trabajadores y trabajadoras allí en Río Grande, precisamente de las industrias que allí se están desempeñando. Digo, ¿qué opinión se merece de su parte? ¿Cómo ha caído esta decisión del gobierno nacional en ese momento? Sí, días atrás, como bien mencionabas, el gobierno anunciaba una baja de aranceles a la importación de determinados productos que nosotros fabricamos acá en la provincia, en particular lo que tiene que ver con aire acondicionado, televisión y celulares. Lo que propone el gobierno es una eliminación de manera directa, ahora un tramo y hasta el próximo mes de enero del 2026. Obviamente que esto acá a la provincia, a los gremios, a los trabajadores, a las trabajadoras y a buen parte del arco político ha caído con una sensación de muchísima incertidumbre, porque entendemos de que estas medidas que estaban hasta la firma o la publicación de los decretos correspondientes protegían el desarrollo de la industria en Tierra del Fuego. Estas medidas, lo que entendemos nosotros, son medidas que apuntan directamente para tratar de perjudicar a nuestra provincia al desarrollo, la protección de la industria y de aquellos bienes que se producen justamente acá. Nosotros por eso acompañamos el reclamo de los trabajadores y trabajadoras que desde esa fecha, desde la semana pasada hasta la jornada de este viernes al mediodía, hicieron un paro por tiempo indeterminado. Más allá de la conciliación obligatoria dictada en su momento por las autoridades, no fue acatada porque los gremios de la industria metalúrgica reclamaban en particular justamente que estas medidas se retrotraigan y que quede como estaba la situación. Tenemos que tener en cuenta, Oscar, en este sentido, que estas medidas fueron anunciadas de manera sorpresiva, de manera inconsulta, desde un despacho de Buenos Aires, y la verdad que no se tuvo en cuenta el impacto que podría generar en Tierra del Fuego. Le pregunto, ¿cuánta gente, cuántos trabajadores y trabajadoras podrían ser, digo, afectados si finalmente esta medida, si finalmente, digo, la quita de estos aranceles a productos importados se terminara aplicando? Digo, ¿se conoce un número de trabajadores y trabajadoras que serían afectados de forma directa? La industria electrónica para la provincia de Tierra del Fuego genera mensualmente unos 10.000 millones de pesos mensuales, repito, ¿no? Eso activa y moviliza toda la economía, la producción, el empleo privado y público de nuestra provincia. Nosotros, con estas normas de protección de la industria y el fomento y la promoción de actividades económicas en Tierra del Fuego, crecimos en estos 53 años de una población de 12.000 a 200.000. ¿Por qué te digo esto? Para llegar al número de trabajadores que podrían verse afectados, para que tomemos magnitud de lo que implican estas medidas para Tierra del Fuego, ¿sí? ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de la industria electrónica, hoy en la actualidad registrados de manera formal hay prácticamente 7.000 trabajadores. De allí dependen otros puestos de trabajo indirecto, que son los trabajadores de seguridad, los trabajadores de limpieza, de gastronomía y de transporte. Luego, todo ese dinero que se vuelca a la ciudad de Río Grande, principalmente donde está el 80% de las industrias electrónicas, activan una economía interna muy importante. Desde aquel trabajador de la industria electrónica que está 9 horas en una fábrica, que necesita un taxi, que necesita una niñera, que necesita, por eso, ¿no? Digo, poder comprar en el almacén del barrio, en el supermercado, poder ir a la peluquería, arreglar alguna cosita en tu casa, el gasista, el plomero. Digo, hay diversos oficios y rubros y actividades que se ven impactadas más allá de la actividad comercial propiamente dicha. Por eso es muy fuerte cuando uno habla de estos puestos de trabajo, porque prácticamente quiebran de manera medular prácticamente a la economía en Tierra del Fuego. Por eso es tanta incertidumbre, tanta impotencia por lo que pueda generar esto, Oscar. ¿Sabes por qué?
porque sobre todo en el 2017 se anunciaron medidas de esta misma forma en el gobierno del expresidente Mauricio Macri, por el mismo equipo económico que está en la actualidad, Schwarzenegger, Caputo y compañía, ¿no? Y en ese momento se anunciaron medidas para hacer competitivos aquellos productos como notebooks. Y los trabajadores saben muy bien y tienen memoria de lo que ocurrió en ese momento. Se prometió que las notebooks iban a bajar y que iba a ser más competitivo. Ninguna de las dos cosas ocurrió y se perdieron casi 5.000 puestos de trabajo. Entonces, hoy, muchos trabajadores ven repetir la misma historia. Por eso era la preocupación y por eso se tomó una medida, creo yo y entiendo, tan fuerte, ¿no? Porque fue como pasar, digamos, directamente a un paro por tiempo indeterminado, que es la última de las medidas que puede tomar un trabajador, un gremio. Por eso es por la magnitud y además porque permanentemente, a pesar de que los libertarios acá en Tierra del Fuego digan que hubo sectores gremiales y políticos que incitaron e instalaron un miedo, en realidad los trabajadores acá escuchaban los medios nacionales a Caputo decir que por fin ellos pudieron eliminar el subrégimen industrial. Después a Schwarzenegger decir que esto es un parque de diversiones lleno de galpones y que bueno. Sí, totalmente. Eso no lo inventó la clase política de Tierra del Fuego, eso fueron los dichos de ministros, de gente con muchísima responsabilidad en nuestro país. Por eso causó muchísima indignación la falta de respeto de las autoridades nacionales con el pueblo fueguino, porque desde Buenos Aires, desde un escritorio, se nos está imponiendo una manera de vivir, de producir, de arraigarse en un extremo sur del país que tiene una posición geopolítica sumamente importante, más allá del reclamo de Malvinas, que para nosotros es irrenunciable, más allá de que el gobierno nacional también lo muestra claras señales de un cambio de postura en el reclamo internacional y diplomático que nosotros tenemos. Somos una provincia bicontinental, nosotros somos puerta de entrada a la Antártida. Entonces, nuestra posición es sumamente estratégica y no se entiende por qué el gobierno nacional impulsa medidas anti-industria y de falta de protección de la soberanía. Guadalupe, usted me comentaba en su momento, bueno, que se dictó una conciliación obligatoria, que obviamente trabajadores y trabajadoras preocupados por esta situación, obviamente no la acataron, pero finalmente en las últimas horas se firmó un acuerdo entre partes, si se quiere, pero que no participa el gobierno de la provincia, tengo entendido. Ahora, yo digo, ¿cuánta confianza hay de los trabajadores y trabajadoras en ese acuerdo o que se pueda cumplir ese acuerdo, teniendo en cuenta lo que usted me está contando que ya había sucedido con antelación, tal vez en otro momento político de Argentina, donde no se cumplió con nada de lo que se había prometido o se había hablado? Digo, en base a estas últimas horas, a este último acuerdo, ¿hay confianza de que se pueda, cumplir con este acuerdo? Porque caso contrario, seguramente van a volver a las calles. Hay un acuerdo que se firmó, un compromiso. Primero, sí, sobre eso que vos mencionabas, el día jueves se había convocado por parte del gobierno provincial a los gremios que intervienen en esto, que directamente era la Unión Obrera Metalúrgica y el gremio de ASIMRA, que es el gremio de los supervisores, ¿no? Y a los empresarios en cuestión, sobre todo porque había posiciones antagónicas en esto. Cuando se conoció la medida, el CEO de Newsom había enunciado: de esta manera no podemos competir y no podemos producir celulares, tendremos que cerrar, y bueno, y los trabajadores verán qué hacen. La posición del CEO de Mirgor, es una empresa que está acá radicada en Río Grande y muy asociada a los Caputo. Ellos optaron por otra posición, entendiendo de que esto es un desafío, más la situación de establecer un sistema nuevo de courier. Entonces, fueron dos posiciones antagónicas, además del mensaje de los ministros de Nación. Entonces, la verdad que acá la situación está muy compleja. Se llegó este día viernes a un acuerdo entre las partes principales, ¿no? Que son los trabajadores a través de los gremios y los representantes de las empresas que están nucleados en AFARTE, con algunos compromisos, ¿no? Un mantenimiento de los puestos de trabajo, por lo menos hasta fin de año, despidos sin causa, que no ocurrirán despidos sin causas hasta fin de año. Por otra parte, también acordaron comenzar a trabajar en una mesa técnica para evaluar estas medidas
y para tratar de revertir las cosas que el gobierno nacional ya manifestó que no iba a hacer eso, sino que compitieran, que bajen los precios, los costos y que compitan, cuando en realidad acá el problema también es la cadena de comercialización. Un producto sale con un valor desde Tierra del Fuego y luego es vendido 3 veces más en el continente, así que eso no tiene nada que ver los trabajadores y las trabajadoras y el subrégimen. Como así otras cuestiones que son importantes, digamos, en este contexto también, Oscar, económico que tenemos en nuestro país, ¿no? El poder, el valor de los salarios, el poder adquisitivo de nuestros salarios se ha depreciado muchísimo en estos últimos meses. También había un miedo y una presión a los trabajadores en este sentido, ¿no? Ya habían transcurrido 10 días de este conflicto, por lo cual se les iba a descontar esos días, cosa que con este acuerdo hay un compromiso por parte de la patronal de que eso no ocurra. Así que, bueno, hay una sensación, un sabor amargo, porque si bien este reclamo, los trabajadores se hicieron escuchar en este reclamo, el problema de fondo no está resuelto en definitiva, no, ¿sí? Porque lo que se buscaba es que las medidas se retrotraigan hasta previo al anuncio y la firma de los decretos por parte de Nación. Y esto no ocurrió. Entonces, el grado de incertidumbre que generó esto se mantiene. Claro. Para cerrar esta entrevista, Guadalupe, usted en su lugar como concejal presidenta del Consejo Deliberante de Río Grande, que seguramente ha tenido contacto con los trabajadores y las trabajadoras, y obviamente hemos visto que hay una defensa, no solo suya, sino hay una defensa de los derechos y también de los trabajadores y trabajadoras de allí de Río Grande y de toda la provincia, si se quiere. ¿Qué opinión se merece de su parte? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar una vez que se cumple esta conciliación obligatoria que ya termina en 11 días, tengo entendido? Y si usted cree que se va a cumplir con lo que se ha acordado hasta diciembre, o qué va a pasar después de diciembre, en todo caso. Oscar, yo en realidad espero con una mano en el corazón que esto se pueda cumplir, sobre todo por los trabajadores, porque son ellos quienes han llevado y estuvieron a la cabeza de este conflicto, de este reclamo, quienes tienen obviamente el miedo de perder su fuente de trabajo. Uno como representante de la ciudad estuvimos a disposición permanentemente. Hay mucha incertidumbre, como te decía, porque también, ¿no? Son trabajadores con 50 años, con su vida hecha acá, de por sí no hay trabajo de otra cosa, entonces está todo muy duro, muy difícil, y ellos te pueden manifestar: ¿qué voy a hacer con mi hijo que está estudiando? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Dónde voy a conseguir trabajo si yo tengo 50 años? Son las realidades que atraviesan a cada trabajador, ¿no? El mes que viene, ¿cómo voy a pagar el alquiler, los gastos, la comida? Estoy viviendo de la tarjeta hace varios días. A todo este conflicto puntual de la industria electrónica se ha generado este contexto también que hay en el país y que nos atraviesa. Yo siento de verdad la necesidad de seguir exponiendo esta situación, de que Nación no puede tomar medidas de espalda a la provincia de Tierra del Fuego, a sus habitantes, a los fueguinos, no puede impulsar políticas de destrucción de la industria nacional, nos hace mal, perdemos trabajo, no puede entregar el mercado interno a los intereses extranjeros, porque, Oscar, hay otra cuestión también en particular. Hace un mes aproximadamente, algunos, la mayoría en el Congreso de los Diputados y el gobierno nacional fueron a buscar fondos para financiar esta situación económica que estamos viviendo hoy. Sí. Y en este acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, explícitamente se hablaba de la eliminación de subregímenes especiales como el nuestro. Y sí, lamentablemente al régimen tributario de Argentina que hace el FMI. Exactamente, pero puntualmente se hablaba de eliminar la 19640. Más allá de la reforma fiscal y tributaria, específicamente había un artículo referido a esto. Entonces, la verdad es que nosotros entendemos la política adelante que lleva el gobierno, no la compartimos, entendemos que no puede haber un déficit fiscal con el ajuste sobre los trabajadores, sobre los jubilados, sobre los estudiantes, sobre la ama de casa, sobre los desempleados. No se puede seguir profundizando este tipo de medidas. Para nosotros el subrégimen de promoción industrial es fundamental. Estamos a 3.000 kilómetros de
la capital federal, donde se toman estas decisiones, insisto, sin diálogo, sin consenso, sin considerar el impacto negativo que se provoca en particular a Tierra del Fuego. Entendemos que esto también está ocurriendo en otros lugares del país, abrir de manera indiscriminada las importaciones, cuando el resto del mundo cuida su producción imponiendo aranceles. La verdad que estamos en una situación que es muy difícil de poder avanzar, porque también lo único que observamos cada vez que se hace este tipo de planteos son chicanas políticas por parte de los funcionarios a nivel nacional y a través de los medios, porque no hay una persona que pueda gestionar todas estas inquietudes. Por lo tanto, es muy difícil de poder diversificar la matriz productiva, que es otro tema pendiente en Tierra del Fuego. Eso, sin lugar a dudas, es una deuda pendiente que tienen los gobiernos, que tiene el gobierno nacional, el gobierno provincial, y que para el que hay que trabajar, ¿sí? No hay discusión sobre este tema. Pero, por ejemplo, nosotros necesitamos necesitamos más compromiso del gobierno nacional y provincial, por ejemplo, en activar proyectos como es la instalación de un puerto para la creación de distintos proyectos como hidrógeno verde y un polos petroquímicos y otros tantos. Sí. Proyecto, por ejemplo, de un puerto que duerme en Nación hace 2 años. Entonces, cuando a vos te hablan de que tenés que trabajar, te tenés que poner creativo, de que te voy a sacar el subrégimen, pero también dame las herramientas para que mis vecinos, mis trabajadores puedan seguir manteniendo esos puestos de trabajo, podamos generar mejores y mayores puestos de trabajo. Pero lo único que observamos en realidad es una deshumanización y gente que toma decisiones en un despacho, en una oficina, y no tiene en cuenta absolutamente nada más allá de lo que pase en ese despacho. No, además lo hacen con un desconocimiento total, digo, ¿no? Y siempre generando cierta violencia en el mensaje, inclusive que se da, o la forma en la que toman ciertas decisiones. Guadalupe, le agradezco por su tiempo, ha sido usted muy amable, muchas gracias. Estaremos atentos y ojalá que la situación de los trabajadores y trabajadoras, la situación de la industria, precisamente allí, donde se encuentra la mayor cantidad de industrias en Río Grande, no se vea afectada con ningún punto de vista, por ninguna medida, principalmente, digo, para resguardar la fuente laboral de todos los que hoy de alguna forma se encuentran preocupados. Así que le agradezco por su tiempo y le agradezco, estaremos aquí atentos obviamente para cuando surja nuevamente información. Ha sido usted muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar, gracias por esta comunicación, gracias por visibilizar este conflicto. Ojalá que podamos en algún próximo encuentro o comunicación hablar de todos los proyectos que se están realizando acá en Tierra del Fuego y todo lo que se ha generado de trabajo para nuestros vecinos. La verdad que esos son nuestros mayores deseos y anhelos. Y no que esté ocurriendo esto, que nuestros trabajadores estén con temperaturas bajo cero reclamando para no perder su puesto laboral. Así que ojalá que eso se pueda dar. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias.